Amén, gracias a Dios. Muy bien. No van a creer cómo termina el Cantar de los Cantares. Ya estamos en convención. ¿Ok? Cantares 8:8. Cantares capítulo 8, verso 8. Cantares 8:8. Yo estoy emocionado por la convención de la próxima semana. ¿Y qué creen? Vamos a traer al pastor Alexander de Cuba para que esté aquí en la convención con nosotros. Él es de la familia, él nos oye por internet y todo lo demás ya desde hace mucho tiempo y ahí va caminando con nosotros y Dios lo permitió después de un papeleo increíble. Amén. Pero por la gracia de Dios va a estar aquí, viene martes, lunes viene. Amén, así es que lo van a conocer. Bueno, Cantares capítulo 8, verso 8. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuera puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Y yo soy muro, y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Vamos a dedicarnos a eso primero y después a lo último. Amén. Muros, puertas, puertas, muros, muros, puertas, puertas, muros. Ok, número 1, tenemos una pequeña hermana. A estas alturas, ella ya ha sido tomada en matrimonio por el amado. A estas alturas no solamente ha sido tomada en matrimonio por el amado, ha crecido lo suficiente como para permitir que el amado también entre a lo más profundo de su voluntad, ¿verdad? A su voluntad inconsciente o lo que la doctora Gis llama la voluntad de medianoche. Amén. Y pueda limpiarla, librarla hasta lo más profundo, limpiarla hasta lo más profundo. Amén. Así es que ella ya goza de una dulce y completa comunión con el Señor Jesucristo. La obra en ella está lo suficientemente completa. Ella está donde tiene que estar. Amén. Pero que uno esté donde tiene uno que estar no hace que desaparezcan todas las personas que vienen detrás, con quienes tenemos una responsabilidad. Así es que después de toda esta maravillosa experiencia que ella describe que tiene con él y todas estas virtudes que él ve en ella y las describe y las alaba, y después de toda esta dulce comunión que han aprendido a tener la amada con su amado, dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. Es hermana de ambos. Es hermana del rey y de la reina. Es hermana del Señor Jesucristo y de la amada. En otras palabras, es un pariente sanguíneo. Es una hermana, pues porque quiere decir que es de la misma sangre. En otras palabras, está hablando de una persona salva. Tenemos una pequeña hermana, una persona salva. Una persona salva que no se ha nutrido aún lo suficiente, no ha crecido aún lo suficiente como para que su capacidad para alimentar a otros ya esté desarrollada. ¿Sí? Bueno, entonces, qué maravilloso es esto. Es de acá que debe haber sacado, ahora ustedes corríjanme porque yo estoy cruzando historias. No creo que haya sido el peregrino, en el progreso del peregrino, según me acuerdo, hace ya ratos que leí esos libros. Creo que fue la miedosa en los pies de siervas en lugares altos. Creo que fue ella. Alguien de los dos. Uno de los dos. Cuando llega a su destino, el Señor viene y la manda de vuelta o lo manda de vuelta y dice, ahora tienes que ayudar a los peregrinos que vienen detrás a llegar al monte, ¿verdad? Amén. Debe haber sido de aquí que sacaron ese concepto. Pero tenemos una pequeña hermana. La palabra pequeña, si pueden copiarlo allí, Catán. Catán. Pequeña significa pequeña en edad o en importancia. Insignificante. Joven. Y detengámonos un poquito a analizar el cuidado que tiene el Señor de la gente pequeña. Amén.
Y esto nos va a ayudar mucho. ¿Se acuerdan que el domingo les expliqué que los muros de Jericó básicamente representan nuestro orgullo espiritual? Amén. Y a veces llegamos a un punto en donde nuestro orgullo es tal que hacemos de caso que el resto de la gente no existe. Hay a ellos que vean qué hacen. Ni me voy a detener a contarles los detalles de la manera como el Señor me corrigió a mí de ese síndrome. Pero yo padecí de ese síndrome hace muchos años y el Señor me corrigió. Gracias a Dios. Y la manera como me corrigió fue tan amorosa, tan increíble. Pero yo estaba con la cosa de que déjenme en paz a mí y al Señor conmigo, ¿verdad? Yo estoy feliz con Él. Si yo lo pude encontrar a Él así, los demás que vean qué hacen y que vean cómo encuentran al Señor para ellos. Pero a mí no me molesten, a mí déjenme en mi dulce comunión con el Señor Jesucristo. Bueno, no tardé mucho tiempo en esa postura hasta que el Señor me corrigió y bien corregido. Sí tenemos una responsabilidad con los demás. La primera pregunta que le hizo Dios al hombre en el jardín del Edén es: hombre, ¿dónde estás tú? ¿Saben cuál fue la segunda pregunta que hizo? Un par de capítulos después. La segunda pregunta que hizo Dios es: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Así es que si son tan amables, vámonos a Mateo 5:17. Mateo 5:17. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así es que hay pequeños y grandes. ¿En base a qué puede ser clasificada una persona como pequeña o grande? Básicamente es en base a qué hace con la palabra o qué deja que la palabra de Dios haga en su vida. Básicamente tiene que ver con su relación con la palabra de Dios. Una persona que quebranta uno de los mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, es porque pues todavía no ha llegado al punto de amar la palabra de Dios como debe, para interesarse y tener el cuidado, amén, de dejar que la palabra de Dios se escriba en su corazón para poder ponerla por obra. Pero una persona grande en el reino de Dios, mandamientos grandes o pequeños siguen siendo los mandamientos de Dios, no importa. Ya el Señor la curó de ser juez de la palabra y empezar a pretender: esto no, esto sí, esto es para el fulanito, esto sí está bien para mí. No, Dios no nos llamó a ser jueces de la palabra de Dios, nos llamó a ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. Y es en base a nuestra relación con la palabra de Dios, o a cuánto dejamos que la palabra de Dios opere en nosotros, que vamos convirtiéndonos en pequeños o dejando de ser pequeños para volvernos grandes. En otras palabras, es la palabra de Dios la que nos va edificando. Por supuesto, no la letra muerta, esa no edifica. Amén. Pero necesitamos las teorías para que el Espíritu Santo pueda venir y alumbrar esas teorías y darnos luz cuando estamos teniendo una experiencia. ¿Sí? O al revés, a veces el Señor nos da la experiencia primero y luego nos regala las teorías, y cuando junta A con B hay una explosión y entendemos y adquirimos un tesoro, y nadie nos puede arrancar ese tesoro del corazón porque es experiencia viva. Entonces es en base a la palabra, nuestra relación con la palabra, nuestro amor, nuestro cuidado de amarla, abrazarla, practicarla, que vamos dejando de ser pequeños y convirtiéndonos en grandes. Pero eso no quiere decir que el Señor aborrezca a los pequeños. Los pequeños, mientras haya tiempo y mientras haya vida, todavía tienen la oportunidad para elegir ser grandes. Amén. Y el Señor está interesado en que lo hagan. Entonces miren esto, Mateo capítulo 10 del 40 al 42. Mateo 10 del 40 al 42.
el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No importa qué tamaño tiene, si es alguien que ama al Señor Jesucristo y lo sigue, si nosotros lo ministramos, Dios está observando y está listo para darnos nuestra recompensa. Amén. Un pequeñito, un vaso de agua fría. ¿Saben qué es un vaso de agua fría? Es la instrucción del el frío y calor, humildad y exaltación. Es el lado humilde de la palabra de Dios. Denle de beber un trago de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de un poquito más de la humildad de Cristo. Dice, muéstrenle un poco más la humildad de Cristo, instruyanlo y no se van a quedar sin recompensa. Amén. Bueno, Mateo 18, del 1 al 14. Mateo 18, del 1 al 14. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, es necesario, espérenme, me perdí. Así, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Y la palabra es catán. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. ¡Qué responsabilidad! Y mientras más grandotes somos, por lo menos nos creemos, más responsables somos con los pequeños. Y una persona pequeña, una persona nueva, un niño en Cristo, siempre está observando la conducta de una persona que está viendo como su mayor en Cristo, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me ayudó a crecer fue observar la conducta de personas más maduras que yo, ¿sí? E imitar su ejemplo. Pablo lo dice, imítenme a mí, dice. Y lo dijo en el sentido y en el contexto correcto de imítenme a mí. Amén. Pero lamentablemente a veces ocurre que viene una persona pequeña, una persona nueva en el Señor, un niño en Cristo, y pone sus ojos en una persona que se supone, pues si lo encontró en la iglesia, por lo menos le lleva un poco de tiempo en esta carrera, ¿verdad?, en la que estamos. Y de repente, observa una conducta impropia para alguien que se supone que tiene más tiempo de estar caminando con Dios. Eso puede hacer tropezar a una persona pequeña. Y esos son puntos en contra de la persona que estaba allí para darle un buen ejemplo a la persona pequeña. Amén. ¿Cuánta gente tropieza y dejamos fuera del reino de los cielos por nuestro mal ejemplo? Entonces, tenemos que entender que tenemos una responsabilidad para con nosotros mismos y tenemos una responsabilidad para con los demás.
La gente sí considera nuestra conducta. La gente sí observa nuestras acciones, nuestras actitudes. La gente sí escucha las palabras que están saliendo de nuestra boca. Y si estábamos supuestos a ser mayores espiritualmente hablando que ellos y a darles el ejemplo, si en un descuido van a agarrarse de eso para decir esto no es real, esto no puede ser real. Porque las personas que estaban supuestas a darme un buen ejemplo no están siendo lo que tienen que ser. Así es que yo me voy de aquí, aquí no hay lo que se supone que debió haber habido. Amén. Dios no quiere que tropiecen los pequeñitos. ¿Sí? Así es que dice, por eso dice al final del Cantar de los Cantares, tenemos una pequeña hermana, ¿qué vamos a hacer con ella? Amén. Y ahorita les digo qué vamos a hacer con ella. Y cómo vamos a ayudar a los pequeños. Amén. Pero está claro, esto es bien importante. Y a mí me encanta esta cosa que se llama iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Porque en una iglesia siempre vamos a tener toda la gama. Desde impíos hasta gente un poco más madura. En serio, vamos a tener desde gente que honestamente nunca se va a convertir, hasta gente bastante convertida. Amén. Entonces tenemos una responsabilidad con todos, ¿sí? Y cuando una es la persona que tiene la responsabilidad de alimentar espiritualmente a todo el mundo, nada más piensa en lo que significa la responsabilidad de alimentar de 0 a 100 y que todos reciban una buena porción. Amén, pero así funciona. Pero a mí me encanta trabajar con gente nueva. La verdad es maravilloso. Pues me gusta trabajar a todos los niveles, porque también uno conversa en otros términos con gente más madura en la palabra de Dios. Pues estamos hablando el mismo idioma con ciertos principios. Pero a mí me encanta trabajar con gente nueva. Me encanta dedicarme, edificarlos, darles los primeros pasos. Ahora ya no lo hemos hecho, pero en el pasado varias veces me tocó dirigir grupos de gente reciente, nueva, y si no eran nuevitos en Cristo, eran pues nuevos en esta manera de caminar con Cristo y en este mensaje, este nivel de palabra. Entonces, qué emocionante edificarlos en las bases, ¿sí? Edificarlos en las bases. Qué emocionante y cuán agradecidos estamos porque tenemos respuestas para las preguntas que hacen. Amén. Porque el Señor nos ha abierto su palabra, pero tenemos una responsabilidad con los pequeñitos, ¿de acuerdo? Y nuestra responsabilidad más grande es no ser de tropiezo para ellos por una pequeña zorra que echó a perder una viña por allí. Amén. No podemos ser, no debemos ser de tropiezo a los pequeñitos. Esos son puntos en contra nuestra. En nuestra calificación, en nuestra libreta de calificaciones son puntos en contra. ¿De acuerdo? Sí, así es que tengamos cuidado de nuestra conducta. Pablo dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No le dijo, ten cuidado de la doctrina y de ti mismo. Le dijo, antes que las cosas que van a salir de tu boca, tu conducta, tu carácter, el ejemplo que des. Amén. Bueno, Mateo 25:31. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tremendo, ¿no? Está hablando de uno de mis hermanos, dice. En otras palabras, un creyente salvo. Pues es hermano, si es hermano, tiene la misma sangre, ¿no? Quiere decir que ya fue limpiado con la sangre del Señor Jesucristo. Y miren, no importa cuán pequeño o grande esté Cristo en el nuevo corazón de un creyente, sigue siendo Cristo. Y cualquier obra de amor que hacemos por un creyente, se la estamos haciendo al Señor Jesucristo. No importa el tamaño espiritual que tenga Cristo en el creyente. Amén. Entonces no empecemos nosotros a ser selectivos y a pensar a quién sí nos vamos a dedicar y a quién no nos vamos a dedicar. ¿Quién merece nuestro tiempo y quién no? Y Dios tampoco nos puso por jueces de nadie. No, esta persona de plano que ya no tiene remedio, entonces yo ni me voy a ocupar de esta persona. ¿Quién dice? Mientras haya vida hay remedio. Amén. Hay personas que uno les da tiempo, energía, de todo. Y parece que en vez de ir para adelante van para atrás. Ajá. Pero son hermanos pequeños del Señor Jesucristo. Amén. Así es que son el objeto de nuestras obras de amor. Así debe ser. Y cada vez que ministramos a un hermano pequeñito del Señor Jesucristo, que es hermano pequeño nuestro, estamos ministrando al Señor Jesucristo. Amén. Estamos ministrando al Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Nuestro orgullo espiritual es lo que a veces nos hace ser selectivos, ¿verdad? Y considerar a las personas como inferiores, según nosotros, como no dignas de nuestro tiempo y de nuestra energía y de nuestro esfuerzo. Dios mío, el problema es que con la medida con la que nosotros medimos a los demás, vamos a ser medidos nosotros por el Señor Jesucristo. Amén. Entonces adivinen qué va a pasar. Si es que llegamos a la cena de bodas, nosotros vamos a ser de los que el Señor va a decir: por favor, siéntense en los últimos lugares. Ajá, muy pequeños vamos a ser llamados en el reino de los cielos, nos van a sentar hasta allá. Y a la esposa del Cordero que estaba en el lugar humilde, el Señor le va a decir: ven, sube más arriba. Amén, y la va a sentar en los primeros lugares. Está claro, esto es bien importante, porque en el Cantar de los Cantares ya nos dedicamos 8 capítulos al crecimiento espiritual de ella. Amén. Y al desarrollo de su relación de amor con el Señor Jesucristo. Pero no ha terminado el libro. ¿Dónde termina el libro? Muy bien, nosotros ya estamos donde debemos. Ahora la pequeña hermana. Ahora la pequeña hermana. ¿Sí? Ahora dediquémonos a los pequeños hermanos. Dediquémonos a los pequeños hermanos. ¿De acuerdo? Y de veras, no hay nada más emocionante que ministrar a personas que vienen así de cero. De cero. Una vez, pues no digo qué y no digo quiénes, hace algunos años, me pidieron una cita y vinieron. Vino la familia y venían con preguntas. Ya saben ustedes, preguntas de esas capciosas, ¿verdad? Preguntas de esas políticamente incorrectas. Entonces uno tiene que confiar en el Señor para darles una respuesta sabia y puntual. Bueno, 2 horas estuvimos platicando. En ese entonces mi oficina ha pasado por todo esto. Una vez estuvo allá, ya no existe. Estuvo aquí, ya no existe. Estuvo en la sala cuna. En esa época estaba en la sala cuna. Bueno, cuando salieron de aquí llevaban a Cristo en el corazón. ¿Verdad? Hermano, tengo una pena que mi familiar o mi amigo quiere venir a hablar con usted y quiere hacerle esta pregunta. Tráiganlos, díganles que es uno de mis temas favoritos, que vengan. Y uno se dedica y uno les da, y qué emocionante. Es emocionante. Amén. Juan 21, 15.
Ninguna pregunta es mala. Todas son buenas preguntas. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió. Si hubiera sido guatemalteco, puede uno oír la canción ahí, ¿verdad? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces ahí sí ya le agarró a Pedro algo, ¿verdad? Dijo: Señor. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Para qué notan? Aquí se mencionan dos diferentes niveles de crecimiento y hay un tercer nivel de crecimiento. Una cosa son los corderos, otra cosa son las ovejas. Los corderos son inmaduros, las ovejas son maduras. ¿Me amas, Pedro? Dedícate no solamente a las ovejas, dedícate a los corderos. Les voy a contar un secreto, pero no le digan a nadie. Yo he llegado a concluir a estas alturas de la vida que hay corderitos que se van a quedar corderitos toda la vida. Hay otros que felizmente pasan de corderos a ovejas, pero hay corderos que van a ser corderos toda la vida. Bueno, amamos al Señor. Amamos al Señor. Él no nos pidió impacientarnos con ellos, ni juzgarlos. ¿Qué nos pidió hacer? Sigan dándoles los pastos, sigan alimentándolos, sigan dándoles pastos. Amén. Sigan dándoles pastos. Hay una tercera categoría de oveja. Eso lo hemos estudiado en el pasado. ¿Se acuerdan ustedes que cuando iban a hacer sacrificios especiales los israelitas contaban el diezmo de las ovejas y los pasaban bajo la vara? Eso en su Biblia, las ovejas que pasan bajo la vara. Y entonces contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 10ª oveja la ponían aparte y le ponían una marca en la frente. Amén. Y así contaban, y el diezmo de las ovejas, y en este caso y en esta clase de ofrendas, no importaba si tenía defecto, si no tenía defecto, no era ese el caso. Era simplemente la 10ª parte de las ovejas eran para el Señor. Amén. Eran ovejas marcadas, ovejas que marcaban, las ponían aparte. Eran un sacrificio, una ofrenda especial para el Señor. Las ovejas marcadas, las ovejas que ya tienen el nombre del Señor Jesucristo escrito en su frente. Ovejas más que maduras. Amén. Así es que también tenemos de esas, las que fueron pasadas bajo la vara. Así es que amamos al Señor. El Señor ama a todas sus ovejas desde que son huevo hasta que son ovejas marcadas. Entonces, Él espera lo mismo de nosotros. Tenemos una pequeña hermana. Amén. Y es la obra de la palabra de Dios la que va edificando a Cristo, la verdad en nosotros. Por eso dice: ¿me amas, Pedro? ¿Qué es apacentar? Es conducirlos a pastos, darles el alimento correcto. ¿Cómo pastorea uno a la gente? Con la palabra de Dios. ¿De qué otra forma? No es creando dependencia de la gente hacia uno. Así no funciona. Y hay pastores que creen que así funciona, ¿verdad? Y la gente no puede ni siquiera tomar la decisión de si tiene que comprar un carro, y mucho menos si el carro va a ser rojo o negro. Tiene que consultarle al pastor. No, así eso no es pastorear a la gente. Eso es crear dependencia a una soberanía que no es la de Cristo. Amén. Por eso el Señor aborrece eso. Se llama la doctrina de los nicolaitas. ¿Ok? Amén.
No, Señor, eso no es. Pastorear a la gente es alimentarlos, conducirlos a los pastos correctos, darles de comer y por supuesto cuidar de lobos y osos y leones y lo que sea. Pero básicamente el trabajo del pastor es dar de comer. Amén. Ahí está. Entonces, pequeños y grandes. Ok, Salmo 115, verso 12. Salmo 115, verso 12. Y 13. ¿115 les dije? Espérenme. Sí, eso quiero. 115, versos 12 y 13. Dice: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. La bendición no es solo para los grandes, es para los pequeños, es para todo el mundo. O sea, Dios va a tener gente en los atrios también, en la edad perfecta. O sea, también hay gente para los atrios. Hay gente para el lugar santo, hay gente para el lugar santísimo. A todos los ama Dios por igual. Amén. Así es que no es cuestión de cuánto ama Dios a unos o a otros. Dios es parejo con todos, con todos. La diferencia la hizo en cuál fue nuestra relación con la palabra de Dios mientras hubo tiempo. Amén. Eso es lo que nos va dando crecimiento y estatura. Pero Dios bendice a los pequeños y Dios bendice a los grandes. Amén. Así es que, pues, creo que lo hemos logrado, hemos trabajado para no convertirnos en personas selectivas con la excusa de es que este mensaje es para quién sabe qué clase de gente especial. Este mensaje es para todo el mundo. Ahora, si les gusta o no les gusta, eso ya no es problema del mensaje, ¿verdad? Es para todos. Amén. A mí no me ven tomando aparte a un grupo de gente selecta y enseñándoles cosas que no le enseño al resto. Yo le enseño todo a todos. Porque es para todos. ¿Qué hagamos con eso? Eso ya es entre nosotros y Dios. Amén, amén. Pero el proyecto es edificarlos a todos en la palabra de Dios. Bueno, ahí está. Creo que estamos claros con el cuidado que tiene Dios por los pequeñitos, ¿verdad? Entonces, miren, cuando nos agarre la chiripiolca, acordémonos que hay gente observándonos. Y podemos ser de tropiezo para alguien y sacarlo para siempre del camino y hacer que se pierda. Una X en nuestra libreta de calificaciones. Amén, amén. ¿Sí? O sea, nosotros no solo vivimos para nosotros mismos, vivimos para el Señor, por supuesto. Vivimos para nosotros mismos en el sentido de la responsabilidad que tenemos con nuestra propia alma, pero vivimos para los demás también. Sí, somos ejemplo para los demás, para eso nos puso Dios. ¿Sí? Así es que cuidemos de los pequeñitos. Amén. Muy bien. Entonces, oigan esto. Cantares capítulo 8, verso 8. Cantares capítulo 8, verso 8. Dice: tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. Está claro ese concepto, ¿verdad? O sea, todavía no tiene ninguna capacidad para alimentar a nadie más porque ella misma no se ha terminado de alimentar. Dice: ¿qué haremos a nuestra hermana? Ahora, cuando de ella se hablare, no es al estilo guatemalteco de hablar de la gente. Significa cuando se mencione su nombre, cuando salga a colación su personita, ¿verdad? Cuando se haga notoria su persona. ¿Qué vamos a hacer con ella? Entonces aquí viene la respuesta, verso 9. Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Y ella viene y dice, la amada, en el verso 10, yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Amén. Bueno, ¿quién se acuerda de la enseñanza del domingo? Cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, allí está, por así decirlo, el trono de Dios, ¿verdad? En el huerto, ahí está su nombre. ¿Qué otra cosa era el manantial de donde salían estos 4 ríos, sino su nombre? Entonces vino Dios, los puso en este lugar maravilloso, y Dios vino y dijo, ok, se supone que es un tesoro lo que yo les he confiado.
mi nombre. Entonces, empiecen a tener una relación viva con el Señor Jesucristo, el árbol de vida, el árbol de la sabiduría. Adoren al Señor Jesucristo, aliméntense del Señor Jesucristo, sirvan al Señor Jesucristo. Y lo que van a hacer es levantar un muro alrededor de este tesoro que es el nombre del Señor que les ha sido confiado. Amén. Van a levantar un muro. Ministren al Señor y van a levantar un muro. Tengan una relación con el Señor y van a levantar un muro. O sea, labren el huerto, guarden el huerto, y este muro o el huerto obviamente tenía puertas, porque cuando Dios sacó al hombre del huerto lo sacó por la puerta oriental. Así es que tenía puertas. ¿Qué les dice eso? Ese jardín del Edén no era otra cosa más que la nueva ciudad plantada en este planeta. Amén. Ok, ahí están las puertas. Entonces, Dios le dijo al hombre, tienes que levantar, tienes que cercar el huerto. En otras palabras, tienes que edificar muros y tienes que cerrar bien las puertas. Amén. Edifica los muros y cierra bien las puertas. El hombre ni edificó muros ni cerró bien las puertas. Vino la serpiente, ya saben, tomó cautivo el nombre del Señor. Aquí pues, ¿verdad? En el corazón. Esto que tenía que hacer el hombre allá afuera, el hombre tenía que hacerlo aquí, adentro. Ni edificó muros afuera, ni edificó muros adentro. Ni cerró puertas afuera, ni cerró puertas adentro. Entonces vino la serpiente, tomó cautivo ese nombre que Dios puso en la mente Kerev de los hombres. Amén. Al hacer que el hombre actuara de acuerdo a su propia voluntad, allí quedó entronizada la voluntad del hombre. Y el Dios se sentó en el trono y el hombre hizo a un lado a Dios como Señor soberano de su vida. Y el hombre se convirtió allí en el Señor soberano de su vida. Automáticamente empezó a levantar muros. Digamos que este es el muro correcto que hubiera levantado. Ah, no, Señor. Ahora aquí está el rey viejo y necio que no admite consejos, como dice el libro de Eclesiastés. E inmediatamente estas paredes de orgullo, paredes de rebeldía, paredes de oscuridad, todos estos muros con el objeto de proteger al yo que se sentó en el trono y no dejar que nada lo saque de allí. Entonces, cuando Cristo llega a nuestra vida, hay dos tareas que sacar. Hay dos cosas que tienen que ocurrir. Número uno, estos muros de orgullo tienen que ir siendo, o estas fortalezas alrededor del trono, tienen que ir siendo conquistadas. Estos muros tienen que ir siendo destruidos. Amén. Y esta fortaleza tiene que ser conquistada. ¿De acuerdo? Estas fortalezas de orgullo que se levantaron alrededor del trono. Pero número dos, Cristo llega a nuestro corazón. Entonces adivinen qué espera el Señor Jesucristo que hagamos con ese tesoro que tenemos en vasos de barro. Está Cristo en el corazón, en ese nuevo corazón que Él creó dentro de nosotros. Y ahora el Señor Jesucristo espera que hagamos lo que Adán nunca hizo. Empecemos a cultivar nuestra relación de amor con Él. Aprendamos a alabarlo, aprendamos a adorarlo, aprendamos a ministrarlo. Alimentémonos de Él, de su verdad, de su naturaleza. Y entonces vamos a ir edificando muros Yeshua, muros de salvación. Amén. Muros alrededor de Cristo en nosotros. Vamos a ir edificando muros, vamos a ir cerrando las puertas, fortificando los cerrojos, cerrando las puertas. Y entonces, nada ni nadie va a poder tocar este trono que hay aquí. Amén. Porque hay muros alrededor, hay puertas cerradas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una tarea doble. Tenemos la tarea, o más bien, déjenme decirlo bien, perdonen, pero disculpen. El Señor Jesucristo viene a hacer una tarea doble en nosotros. Viene a hacer la tarea de destruir la ciudad del orgullo que tenemos dentro. Y viene a sacar la tarea de construir la nueva ciudad dentro de nosotros. Amén. Entonces, Él viene a derribar y destruir. Él viene a edificar
y construir. Amén. Amén. Ahora, la amada en el Cantar de los Cantares, ella misma dio testimonio de que todavía tenía un poquito de la ciudad del orgullo adentro, unos capítulos antes. Viene, por ejemplo, y dice, en Cantares, capítulo 2, versos 8 y 9. Cantares 2, versos 8 y 9. Dice, la voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared. Y esa pared no lo dejó llegar más adentro. ¿Sí? Esa pared no lo dejó llegar más adentro. Está tras nuestra pared. Todavía había una fortaleza de orgullo allá adentro, ¿verdad? Amén. Pero por supuesto que lidió, pues el Señor la ayudó. Amén. A lidiar con esa pared de orgullo. Por supuesto que sí. Especialmente en aquella ocasión en la que los guardas le agarraron el manto y le quitaron el manto y la golpearon y todo lo demás. El Señor la libró de esa pared de orgullo. Amén. Y entonces en Cantares capítulo 8, verso 10, ella puede decir, no solo el Señor me libró de mi ciudad del orgullo, el Señor edificó los muros de jaspe alrededor de mi corazón. Dijo, yo soy muro. Yo soy muro. Amén. Y esa va a ser la cosa más notable de la esposa de Cristo en las edades que vienen, ¿verdad? Esos muros de jaspe, diáfanos como el cristal. Amén. Esa ciudad es la esposa. Ahí están los muros. Son de jaspe, diáfanos como el cristal. La palabra diáfanos y la palabra cristal, ambas, significan hielo. Muros de hielo. En otras palabras, muros humildes. Los muros de la humildad de Cristo. ¿Cómo edificó sus muros humildes? Siendo hacedora de la palabra, teniendo una experiencia viva con el Señor Jesucristo. Es como fue edificando esos muros de humildad alrededor de su corazón. Amén. Fue cerrando sus puertas también de tal manera que la nueva ciudad tiene 12 puertas y las 12 puertas son 12 perlas. De eso no digo más, si no, no van a venir a la convención de entrenamiento. Amén. Espero que estén picados para la próxima semana. Así es que tiene sus 12 perlas, tiene bien cerradas sus puertas. Ella está donde tiene que estar, está completa. Amén. Pero dice, ¿pero qué hacemos con la pequeña hermana? Bueno, regresemos a la pequeña hermana. Dice, a ver, todos empezamos así, con una gran ciudad del orgullo adentro, con un montón de fortalezas, ¿verdad? Y todos empezamos teniendo un santuario, Cristo, nuestro hombre nuevo, que está expuesto. Entonces hay que empezar a edificar. Así es que hay que derribar por un lado y hay que edificar por el otro. Entonces, si son tan amables, vámonos a Jeremías capítulo 1. Ahí es donde va a empezar a trabajar la palabra de Dios vivificada por el Espíritu Santo. Jeremías capítulo 1, del verso 4 al 10. Jeremías 1, del 4 al 10. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Y qué bueno que Dios es como es, ¿verdad? Está como Moisés, él no era niño, él era tartamudo. Dice, Señor, y no voy a poder hablarles, ¿qué les voy a decir? Y Dios, su intención, ¿saben cuál era la intención de Dios con Moisés? Era que cada vez que le hablara al faraón, hablara con total claridad. Para que el faraón tuviera una doble prueba de que era Dios hablando a través de Moisés. Pero Moisés dijo, mejor manda a mi hermano. Y se perdió para siempre del privilegio de ser él la voz. Amén. Pero en fin,
Verso 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace la verdadera profecía, o la palabra que es hablada bajo inspiración divina con el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene por objeto arruinar y componer, destruir y edificar. Amén. Ese es el trabajo de la palabra de Dios, porque tenemos una ciudad del orgullo que necesita ser destruida y tenemos una nueva Jerusalén que necesita ser edificada. Una está en el viejo hombre y la otra está en el nuevo hombre. Amén. Entonces eso hace la palabra. Por eso cuando Dios viene y empezamos a estudiar nuestra Biblia y Dios empieza a hablarnos, a darnos entendimiento, venimos a la iglesia, empezamos a escuchar, empezamos a aprender, empezamos a entender. Díganme si no. Hay momentos en donde la palabra de Dios viene y pone su dedo cabal, cabal. Señor cabal, tenías que poner tu dedo en esa área de mi vida, ¿verdad? Bueno, ¿por qué creen que lo está haciendo? Porque si esa cosa sigue allí, esa cosa va a ser un estorbo y va a impedir nuestro progreso espiritual. Amén. Entonces, si uno va a ser un buen maestro de la palabra de Dios, uno sabe que la palabra de Dios no es solamente para edificar de este lado. La palabra de Dios, antes que pueda edificar de este lado, tiene que derribar de este otro lado. Amén. Entonces viene la palabra y cabal, el Señor pone su dedo en el punto, ¿verdad? Y vamos al Señor y le decimos, sí Señor, acaba con esto, destruye esto. Señor, perdóname. Amén, ahí el Señor está derribando. Señor, perdóname por este orgullo. No había visto que era orgullo. O sea, sabía que era orgullo, pero no lo había visto tan feo como me lo estás mostrando ahorita. Señor, perdóname por esta actitud. Amén. Perdóname por mi insensatez. O Señor, perdóname por esa resistencia. No me había dado cuenta de cuánta resistencia hay aquí adentro cuando viene tu palabra a tratar de destruir mi ciudad del orgullo. Señor, no me había dado cuenta de cuánta rebeldía, cuánta resistencia encuentra la palabra de Dios en mí. Pero ya me di cuenta, Señor. Así es que no importa cuánto me resista, tú derriba, Señor, derriba esos muros. Derriba esos muros, Señor, derríbalos. Amén. Ustedes lo saben. O sea, cuando Dios nos habla de cierta manera, es casi en automático que ¡puf! Sale la resistencia, ¿verdad? Nos resistimos. Y a veces hasta lo demostramos, porque, o sea, nos hundimos en el asiento un poquito más y cruzamos los brazos así, ¿ve? ¿Qué es eso? La palabra llegó y se topó con una de esas fortalezas que tenemos adentro, ¿verdad? Amén. Bueno, ¿qué creen? Es precisamente detrás de eso que anda el Señor en nosotros. Amén. Así es que dejemos que la palabra de Dios destruya, derriba, que derribe, ¿sí? ¿Sí? Que derribe. A veces, pues, o es porque no hemos entendido y agarrado el concepto. Tuvimos un catedrático en la universidad, él era italiano, y cuando se impacientaba con nosotros decía, ¿era el italiano o el brasileño? Porque teníamos otro brasileño, era el italiano. Nos decía cuando se impacientaba con nosotros, es que ustedes no tienen conceito. Conceito. Bueno, una eminencia. Pero en fin, el hecho es que hay personas que no tienen conceito. No, aquí ya me sentí incómodo, me voy a ir a otra iglesia. Y se perdieron de una oportunidad divinamente establecida, lo que Dios había creado para derribarles sus muros de orgullo. Y viven el resto de su vida con esa muralla, con esa fortaleza y con ese lastre que no los hace hacer progreso espiritual, porque siempre vuelven a lo mismo y vuelven a lo mismo y lidiando con lo mismo toda la vida.
¿Lo ven? Porque no dejamos que la palabra de Dios derribara en un lado de la balanza. Pero luego una persona que está enseñando adecuada y de manera completa la palabra de Dios, también sabe que la palabra de Dios se edifica por este otro lado. Entonces aquí vienen las herramientas para poder seguir fortaleciendo y edificando nuestro nuevo hombre, Cristo en nosotros, la verdad en nosotros. Amén. Esa es la tarea doble: derribar por un lado, edificar por el otro. Vámonos a Jeremías 18, del 7 al 9. Jeremías 18, del 7 al 9. Jeremías 18, del 7 al 9. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Tremendo, ¿verdad? Pues Dios destruye, derriba y destruye lo que hay alrededor del trono del rey viejo y necio que está en el viejo corazón. Pero Dios edifica del lado del nuevo hombre, del lado del nuevo corazón. Dios va edificando. Dios edifica este muro de experiencias que vamos teniendo con el Señor Jesucristo. Esas experiencias son nuestro cerco. Si no tenemos experiencias espirituales, la palabra de Dios no está arraigada en nosotros. Entonces va a venir cualquier cosita y algo que medio entendíamos en teoría, puf, ya lo perdimos, puf, ya lo olvidamos, ¿verdad? O de repente perdió su brillo, de repente dijimos, no, sí, ¿verdad? Me emocioné cuando lo oí la primera vez, pero ya ahorita ya no me importa mucho ese principio. ¿Qué pasó? Nuestro santuario aquí adentro sigue vulnerable, no tiene muros. Amén. Jeremías 31, 27 y 28. Jeremías 31, versos 27 y 28. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Gracias al Señor. Bueno, se acordarán ustedes de cuando estudiamos, bueno, empezó siendo las jornadas de Israel de Egipto hasta Canaán. ¿Se acuerdan qué pasó después? Nos fuimos de una vez, nos fuimos al libro de Josué, seguimos por los jueces, nos fuimos a Ruth, nos fuimos de corrido y fuimos a Esdras, fuimos a Nehemías. Y cuando estudiamos Esdras y Nehemías, descubrimos algo. El primero que salió de Babilonia para subir a Jerusalén a edificar el templo, el primer grupo edificó el templo. Fue el primer retorno de los que estaban cautivos en Babilonia, y abajo los persas, que regresó a Jerusalén, edificó el templo. Ya edificada la estructura del templo, vino Esdras. Y él lo que hizo fue que estableció el sacerdocio y las ofrendas y toda la operación del templo. Amén. Así es que ya tienen un templo funcionando en tiempos de Esdras. Pero Nehemías todavía estaba en Babilonia. Y Nehemías se lamentaba por el estado en el que estaba la ciudad de Jerusalén. Y le pidió permiso al rey para ir a Jerusalén. Y Nehemías fue a Jerusalén y fue a ver el estado de la ciudad y el estado de sus muros. Y Dios usó a Nehemías para edificar los muros de la ciudad de Jerusalén. El templo ya estaba. Y estando el templo llegó Esdras, edificaron el sacerdocio y todo, pero después llegó Nehemías, estando Esdras todavía ahí, y edificaron los muros. O sea, hubo un momento en el que había templo pero no tenía muros. ¿Por qué la urgencia de Nehemías en edificar los muros? Porque el templo seguía vulnerable. Entonces miren, cuando Jesús llega al corazón, ahora, que conste que nuestra salvación no es algo vulnerable, pero el Señor va a querer seguir edificando.
Bueno, algunos dan pasos para atrás, incluso más allá de la salvación inicial, y la pierden. ¿Se pierde la salvación? Sí. Y ahorita puedo detenerme y darles la base bíblica explícita que prueba que se pierde la salvación. Amén. Pero para llegar hasta ahí tenemos que ser de veras, de veras. No sé ni qué calificativo usar, ¿verdad? Pero sí puede ser. Pero está Cristo en nosotros allí. Cristo quiere crecer en nosotros. Entonces el Señor manda su palabra para edificar a Cristo, para edificar nuestro hombre nuevo en nosotros. Pero mientras no haya muros, vienen las aves del cielo y ¿qué hacen? Se roban la semilla. Viene el calor del sol en la mañana, el calor de las pruebas, ¿y qué hace? Marchita la planta. Vienen los espinos que todavía están creciendo en el viejo corazón, ¿y qué hacen? Ahogan la planta. Entonces no caminamos para ningún lado, porque nuestro santuario está vulnerable hasta que construimos los muros. Ahora miren qué interesante, fue Nehemías el que comandó la construcción de los muros. ¿Alguien se acuerda qué significa Nehemías? ¿No se acuerdan qué significa Nehemías? Consuelo deja. ¿Y se acuerdan cómo le llaman al Espíritu Santo en el libro de Juan 3 veces? El Consolador. Nehemías es figura del Espíritu Santo. Amén. En otras palabras, ese muro no son las teorías, no es la letra muerta. Ese muro son las experiencias vivas que hacen que la palabra de Dios cobre vida. Amén. Ese es nuestro muro. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la armadura del cristiano? ¿Qué es la armadura? Es la palabra avivada, vivificada, experimentada, probada, comprobada, puesta por obra en los momentos más difíciles de la vida, cuando nos atrevemos a creerle a Dios y a practicar este principio espiritual, porque si Dios dice que así es, yo le voy a creer al Señor y me voy a parar firme en lo que he aprendido, y no importa si todo se ve contrario, yo voy a seguir creyendo que lo que la palabra de Dios dice es así. Hasta aquí todavía es teoría y estamos temblando, ¿verdad? Señor, ahí te acuerdas de mí, ahí me ayuda. Cuando vemos que fue efectivo y efectivamente ser el camino, y ese es el principio a poner por obra en esa situación, esa cosa queda grabada en las tablas de nuestro corazón. Esos son nuestros muros. Esos son nuestros muros. Amén. Esa palabra que ha sido probada, pasada por fuego. Cuando estamos delante de los enemigos allí y en situaciones difíciles, ¿verdad? Y todo dentro de nosotros está gritando: paga el soborno y todo va a estar bien. Y nosotros, no, yo voy a confiar en Dios. Y yo voy a actuar justamente, y yo sé que Dios me va a bendecir. Y además, la Biblia dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Amén. Entonces yo voy a actuar correctamente, no voy a dar un paso atrás, yo voy a mantenerme firme en lo que sé. ¿Qué creen? Que Dios no bendice eso. Y cuando uno ve la bendición de Dios, esa cosa quedó escrita en las tablas de nuestro corazón, pues. Amén, amén, etcétera. Entonces allí tienen pues los muros son esas experiencias vivas que tenemos con la palabra de Dios. Entonces, regresando a Cantares, dice: ¿qué haremos con nuestra pequeña hermana? Bueno, vamos a ver, dice, pongámosle el termómetro. Cantares capítulo 8, verso 9. Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. ¿Qué está diciendo? Veamos si ya tiene edificados estos muros de jaspe alrededor de el Cristo que está en ella desde el día de su salvación. Veamos si ya tiene muros, si ya la palabra de Dios es una experiencia viva para ella. Si ella ya edificó sus muros, entonces todo lo que tenemos que hacer es ayudarla a completar la obra de Cristo en su corazón. Ya su santuario no está vulnerable porque ella conoce a Cristo por experiencia, no nada más en teoría. Entonces ayudemos a terminar de edificar el santuario en su corazón. Es un palacio de plata. La plata nos habla de redención. Y en el libro a los Hebreos dice la Biblia que el Señor puede salvar hasta el final a los que por medio de él se acercan a Dios. Salvar completa, no, hasta el final, dice, hasta el final. Y esa expresión, hasta el final, significa
de manera completa, de manera perfecta, entera. ¿Qué es salvar hasta el final? Obviamente no está hablando de la salvación inicial, esa llegó y llegó para quedarse, pero está hablando de dejar que aquello por lo que Cristo murió en la cruz del Calvario se complete en ella. Amén. Ser salva, la vamos a ayudar a ser salva de la paga del pecado, eso ya estuvo. De la paga del pecado ya estuvo. Pero vamos a ayudarla a terminar de ser salva de su naturaleza carnal y de sus actitudes carnales y del pecado que todavía está presente en su viejo hombre. Así es que, pero asegurémonos que ya es muro. Si no es muro, mejor ayudémosla a edificar un muro. Tomémosla de la mano y ayudémosla a tener una experiencia viva con el Señor Jesucristo para que haya un muro. Para que haya un muro. ¿Ya está el muro? Va. Entonces ahora sigamos edificando su santuario para que ya esté completa. ¿Está claro eso? Muy bien. Luego dice, si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Ahora veamos cómo están sus puertas, a ver si ya las cerró. O sea, ayudémosla a hacer en su huerto personal lo que Adán, el hombre y la mujer nunca lograron hacer en el jardín del Edén y con su corazón. Amén. En primer lugar, ayudémosla a cercar su huerto. Ayudémosla a edificar su muro. Y número 2, ayudémosla a cerrar sus puertas. Entonces dice, si vemos que sus puertas todavía están abiertas, entonces vamos a tener que traer tablas de cedro para guarnecerla, para cerrarle las puertas. Y el cedro es el principio de la purificación y limpieza. ¿Se acuerdan que el cedro lo usaban junto con otras cosas para la purificación de los leprosos? Y cuando sacrificaban la vaca alazana y apartaban las cenizas de la vaca para purificar la inmundicie, la mezclaban con cedro también. Amén. Así es que el cedro habla del principio de la purificación. Dice, si sus puertas están abiertas, vamos a tener que ayudarla, ¿verdad?, a cerrar esas puertas, poniendo purificación y limpieza en sus puertas. Amén. Ayudémosla. Todavía, si las puertas están abiertas, ella todavía está dejando que se meta un montón de mugre a su santuario. En tiempos del rey Ezequías se encontró con que las puertas del templo estaban rotas. Y entonces cuando se metieron al templo, resulta que adentro del templo estaba todo mugroso, todo sucio. Lo primero que dijo le dijo a los levitas, saquen la inmundicia que se metió al templo porque descuidaron sus puertas. Reforcemos las puertas, guarnezcamos esas puertas, limpiemos el santuario y cerremos las puertas para que ya no se meta la mugre. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Qué tal la puerta del sentido de la vista? O la puerta del sentido del oído, del sentido del tacto, ¿verdad? Esas son las más graves. Amén. ¿Ok? Entonces, si ella es puerta, a ver, veamos cómo, a ver si hay perlas en sus puertas. Si no hay perlas en sus puertas, pues traigamos cedro y digámosle, oye, ¿sabes por qué todavía no hay mucha purificación y limpieza adentro? Porque las puertas están abiertas. Límpiate de esto, límpiate de aquello, límpiate de lo otro. Amén. Y entonces la vamos a ayudar a cerrar sus puertas. Es nuestra tarea con la gente pequeña. Tenemos que ayudarlos a edificar sus muros y tenemos que ayudarlos a cerrar sus puertas. Dios mandó a Adán en el jardín del Edén a edificar muros y a cerrar puertas, tanto allá afuera como aquí adentro. Él no lo hizo. La amada en Cantar de los Cantares ya lo hizo, ya completó su tarea, pero ahora ella está dedicada a ayudar a su hermana pequeña a completar ella su tarea. Edificar sus muros, cerrar sus puertas. Amén. Bueno, entonces viene y le da testimonio a la pequeña hermana, le dice, mira, yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. En otras palabras, mírame a mí, si se puede. Si yo pude, tú también puedes. Amén. Y muchas veces viene la gente conmigo, me dice, pastores, que tal y tal cosa es imposible. ¿Y saben qué? Muchas veces respondo de esta manera, les digo, mírenme a mí, les digo, si yo sí he podido, quiere decir que sí se puede. Amén. Sí se puede. Sí se puede. Amén. Con la ayuda del Señor. Al fin es el Señor el que está haciendo la obra y creo que tenemos al mismo Señor Jesucristo viviendo en nuestros corazones. Así es que sí se puede. Entonces esta pequeña hermana
bueno, va a recibir ayuda, ¿verdad? De los que ya están más maduros y más crecidos. Amén. Cuando una puerta está guarnecida, esa puerta ahora ya no va a dejar entrar lo que no debe entrar a la mente, al corazón. Pero ¿saben qué? Esa puerta sí va a dejar entrar lo que sí tiene que entrar. La palabra de Dios, la sabiduría de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuántas veces en el libro de Proverbios la sabiduría está clamando en las puertas? En las puertas. ¿Qué está diciendo? Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Un día Jesús estaba hablando con los fariseos y terminó diciéndoles: mi palabra no haya cabida en ustedes. No la dejan entrar por ningún lado. Su ciudad del orgullo estaba bien fortalecida, ¿verdad? No dejaban entrar la palabra por ningún lado. Bueno, Cantares capítulo 8, verso 11. No, perdón. Déjenme darles una cita. Solo déjenme darles Proverbios 17, 19. Tengo otras que estoy saltándome, pero así no dejamos a medias Cantares. A ver, Proverbios 17, verso 19. Proverbios 17, 19. Oigan esto. Miren lo que dice. El que ama la disputa, ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Tremendo, ¿verdad? Como que necesitamos puertas de perlas con el nombre de las 12 tribus y ángeles resguardando las puertas, ¿verdad? Amén. El que abre demasiado la puerta busca su ruina. ¿Y cuántas veces abrimos nuestras puertas a imágenes, sonidos? ¿Sí? Amén. Sí. Etcétera, ¿verdad? Quiere decir que tenemos que guarnecer con cedro nuestras puertas. Limpieza, limpieza, limpieza. ¿Sí? Bueno, esa es nuestra tarea, ayudar a la hermana pequeña a edificar su muro y a guarnecer sus puertas. Ok, hoy sí, vámonos a Cantares. Capítulo 8, verso 11. A mí me parece increíble, solo Dios pudo hacer converger nuestro estudio de Cantares, que está finalizando hoy, con lo que estamos haciendo día domingo y con lo que vamos a hacer la próxima semana en la convención de entrenamiento, ¿verdad? Amén. Entonces concluye diciendo: Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Ahora esto parece un trabalenguas, pero es muy sencillo. ¿Qué está diciendo? Y miren, sigue dándole testimonio a la pequeña hermana. Así es que no solo le está diciendo: mira, yo soy muro y yo ya tengo la capacidad para nutrir a otros con la verdad con la que yo he sido nutrida. Así es que cobra ánimo, si se puede. Y luego le dice: Salomón, el rey. La palabra Baal-Hamón significa poseedor de multitud o poseedor de abundancia o Dios de abundancia. Dice: el rey, él posee un montón de viñas. Adivinen qué, nuestros corazones son su viña. El jardín donde él quiere sembrar las semillas de su verdad. El jardín que él quiere cercar e irrigar con el río de vida. Amén. Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón, poseedor de multitudes, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. En otras palabras, para el rey, su viña es tan valiosa que quienes se alimentan de su viña no lo van a hacer de gratis, tienen que pagarle 1000 monedas de plata. Así de valiosa es la viña del Señor. ¿Y su viña qué es sino nuestro corazón?
nuestro corazón. Amén. El cuadro que se está dibujando aquí es: miren cuán valioso es nuestro corazón para el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Cuán valioso es el fruto que da nuestro corazón, porque dejamos que se sembrara la semilla de la verdad en nosotros. Amén. Entonces dice: mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Dice, el rey Salomón tiene 1000 viñas, tiene 200 viñas, tiene un montón de viñas. Amén. Pero aquí está la mía. Y si las viñas son tan valiosas para el rey Salomón, miren, yo empecé en Cantares capítulo 1, verso 1, teniendo un pastizal lleno de ortigas y lleno de zarzas y lleno de todo. Pero miren en qué clase de jardín ha convertido el Señor mi corazón. Solo le tomó 8 capítulos y su corazón es un jardín, y el fruto que está dando su corazón es tan valioso. Eso es lo que está diciendo. Miren el valor que tiene para el Rey de Reyes el fruto que está produciendo en nuestro corazón. Amén. Está dándole testimonio a la pequeña hermana. Mira el valor que vas a llegar a tener para el Señor, porque ahí vas a ver, solo cerca tu huerto. Cierra las puertas y deja que la semilla de la palabra quede implantada en tu corazón y dé fruto. Y mira el valor que tiene eso para el Rey de Reyes. Mira el valor que tiene tu huerto para el Rey de Reyes. Amén. Eso es en esencia lo que está diciendo acá. Entonces dice: oh tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Él habita en los huertos. ¿El huerto qué es? Sino el corazón del creyente. Él habita en el corazón del creyente. Y si el Señor está allí, miren, su voz la vamos a oír de una manera u otra. Amén, de una manera u otra. Los compañeros escuchan tu voz. Dice: házmela oír. Ay, qué rico es oír tu voz. Quiero oírla otra vez. Amén. Y termina diciendo: apresúrate, amado mío. Sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Y dice: ala, en el capítulo 2 tú apareciste como el corzo o el cervatillo. Veniste descendiendo de los lugares altos. ¿Se acuerdan que aprendimos acerca de los montes eternos? Veniste bajando de los montes eternos. Veniste a encontrarte conmigo para toparte con una pared. Y él venía para invitarla a subir a los lugares altos. ¿Se acuerdan? A los montes de Beter. Pero a causa de esa pared ella titubeó, se detuvo, pasó de todo. Pero finalmente ella llegó a los montes de Beter con él. Entonces ahora viene y le dice: Señor, esa pared ya no está. Tu palabra ha derribado, arruinado y destruido mi ciudad del orgullo para siempre. Amén. Y por el otro lado, ha edificado y ha plantado. Soy un huerto cerrado, un jardín cercado con las puertas bien cerradas a lo que no tiene que entrar. Señor, ¿sabes qué? Invítame otra vez a subir a los lugares altos. Ya no va a haber ningún muro de resistencia, ninguna pared de orgullo. Invítame otra vez a subir contigo a los lugares altos y llévame a tener nuevas experiencias en nuevas alturas contigo. Amén. Y colorín colorado, ahí termina el cantar de los cantares. ¿Qué les parece? Amén. ¡Hey! ¡Woo! Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. ¡Wow! No hay nada más emocionante en el tiempo y en la eternidad que conocer a Jesús, caminar con Él, dejar que Él derriba, destruya, acabe con nuestra ciudad del orgullo, y por el otro lado edifique y plante y nos convierta en un paraíso, en una nueva ciudad donde va a estar Dios y el Cordero para siempre. Amén, gloria al Señor. Bueno, pongámonos en pie y démosle al Señor toda la gloria, toda la gloria. Gracias Jesús, gracias Jesús. Amén.
Bendito Jesús, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Señor, gracias porque tu palabra nos dibuja con total claridad, Señor, tu voluntad para nosotros, tu plan maestro para nosotros, la obra maravillosa que tú vienes a hacer al corazón del creyente. Qué bueno que no te importa cómo encuentras el corazón, en qué estado lo encuentras. Bendito Señor, tú empiezas a quitar las piedras, a arrancar las espinas, las zarzas. Bendito Jesús, tú empiezas a derribar todas esas paredes y fortalezas de orgullo. Y por el otro lado, empiezas a labrar la tierra del corazón, empiezas a plantar la semilla de tu palabra. Señor, edificas estos muros de experiencias vivas alrededor de tu trono en nosotros. Bendito Señor, cierras las puertas, oh Señor Jesús, y de ser un lugar arruinado, de ser un lugar destruido, Señor, nos conviertes en una nueva ciudad que va a irradiar por toda la eternidad con la gloria de Dios y el Cordero. Señor Dios, gracias. Ayúdanos. Nuestra tarea simplemente es la de cooperar contigo, dejarnos trabajar por ti, Señor, dejar que completes tu obra en nosotros. Señor, tú derriba nuestros muros, derriba nuestra resistencia carnal, derriba esas murallas de orgullo, Señor, y construye, edifica esa nueva ciudad en nosotros. Te lo rogamos. Y bendito Señor, ayúdanos, líbranos, Señor, de olvidarnos de la pequeña hermana, de los pequeños hermanos, y ayúdanos a ser un ejemplo viviente para ellos. Y ayúdanos a edificar, Señor, a ayudarlos a edificar su nueva ciudad, a ayudarlos a levantar sus muros, a fortalecer sus muros, a construir, a edificar su santuario personal, Señor, y a cerrar sus puertas, Padre. Ayúdanos a ayudarnos los unos a los otros, Señor. Enséñanos a ayudarnos los unos a los otros, Señor, para que todos juntos vayamos siendo edificados como morada de Dios en el Espíritu, Señor, y todos juntos lleguemos a donde tenemos que llegar. Te damos gracias por tu maravillosa palabra, por habernos permitido estudiar el Cantar de los Cantares. Gracias por el Cantar de los Cantares. Gracias por la palabra escrita. Gracias por los maestros que has levantado para enseñarnos a nosotros, Señor Dios, los tesoros de tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que aviva la palabra. Gracias por abrirnosla y por abrir nuestro entendimiento y por bendecirnos con ella. Te amamos y te alabamos y te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Padre, te damos gracias, te damos gracias.